Ustedes saben bien que la ley se da en agosto, en diciembre viene el golpe famoso de Estado, el desconocimiento de Comonfort, la cancelación de la Constitución y, por lo tanto, el inicio de la guerra de reforma. 2 años más tarde, después de andar, digamos, en un gobierno itinerante, viene lo que se conoce como la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, que ya no incluye a los bienes de comunidad, o sea, ya no incluye a las comunidades indígenas, porque lo que pasó con las leyes, la ley Lerdo, afectó a los antiguos barrios indígenas. Por ejemplo, Andrés Díaz tiene un trabajo justamente sobre la destrucción de los barrios indígenas de Santiago de Tlatelolco, cuando se ponen en venta estas propiedades de las comunidades indígenas. Que transforman el casco urbano, por decirlo de alguna manera. Aquí, en la ley 59, lo que se suma a la guerra de reforma, ya no están ni las comunidades indígenas, ni las comunidades civiles, o sea, ya no están los bienes de los ayuntamientos, sino simplemente los bienes eclesiásticos. Y la ley Juárez, en ese sentido, es absolutamente determinante, dice lo siguiente. El motivo, estamos hablando de la guerra de reforma, el motivo principal de la actual guerra promovida y sostenida por el clero es conseguir sustraerse de la dependencia de la autoridad civil. O sea, que cuando esto ha querido favorecer el mismo clero mejorar sus rentas, o sea, que se quería mejorar las rentas, se quería evitar, en lugar de estos censos permanentes que tenía la iglesia, que se pagaba con una renta, se diera, digamos, aumentaran estos ingresos, dicen que era el propósito de la ley Lerdo. El clero, por solo desconocer la autoridad que en ello tenía el soberano, ha rehusado aún el propio beneficio. Que cuando quiso el soberano, poniendo en vigor los mandatos mismos del clero sobre elecciones parroquiales, que se le quita el carácter, digamos, obligatorio que tenía, quitar la odiosidad que le ocasionaba el modo de recaudar parte de sus monumentos, el clero prefirió aparentar que se dejaría perecer antes de sujetarse a ninguna ley. Y si no, otras veces podía dudarse por alguno que el clero ha sido una de las rémoras constantes para establecer la paz pública, hoy todos reconocen que está en abierta rebelión contra el soberano. Que dilapidar el clero los caudales de los fieles, pues se le acusa de haber obviamente pagado, digamos, hablando conservador, digamos, todos los gastos de guerra, y había confiado para objetos piadosos, los invierte en la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando cada día más la lucha fratricida que promovió el desconocimiento de la autoridad legítima y negando que la república pueda constituirse como mejor quería que ella convenga. Que es imprescindible poner en ejecución todas las medidas que salven la situación y la sociedad. He tenido a bien decretar lo siguiente: verán que Juárez nos tendrá razón, y dice: entra en el dominio de la nación todos los bienes que el clero de secular y regular. Hay una ley especial que va a determinar la forma de hacer ingresar todo esto al tesoro de la nación. O sea, la iglesia ya no recibiría ni pago de ninguna renta, ni ningún monumento, ni ninguna parte, digamos, de esto. Y todo lo que se pagara por todas estas propiedades pasaba directamente a la tesorería agraria. Y a lo cual le suma y le añade: habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. Se suprimen en toda la República las órdenes de los religiosos regulares y queda prohibido, pero son muchos números, pero yo tomé solamente los que parecen más importantes. Queda prohibida la fundación, elección de nuevos conventos regulares, cofradías, etc., y hermandades religiosas. Entonces, esto que era, digamos, ponerle un freno definitivo a la ley, digamos, a la propiedad eclesiástica, obviamente va a tener todas las alteraciones que sufre con lo que es, digamos, después la guerra de intervención y las dificultades por establecer un gobierno estable en todo este periodo. Ustedes saben que la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos va a ser puesta en práctica por gobiernos conservadores y va a ser puesta en práctica por el propio Maximiliano, que una vez que aplica la venta de bienes eclesiásticos empieza obviamente un conflicto fuerte a nivel de la iglesia, por el nivel de la iglesia y el desconocimiento a la autoridad de Maximiliano.
Desgraciadamente, a pesar de la importancia de estas leyes, no tenemos, empieza a haber apenas ciertos estudios monográficos en algunos estados o en algunas ciudades en donde se reconozca, bueno, a quién se le emitió, cómo se dieron, bajo qué condiciones. Hay un fondo enorme, para los que son historiadores aquí que están en búsqueda de hacer una tesis, hay un fondo enorme en el Archivo General de los bienes nacionalizados que merece ser estudiado y que, bueno, se requiere de reconocer qué fue lo que pasó con esas propiedades, a manos de quién pasaban todas estas propiedades. Y lo único que sabemos es que al terminar la guerra de reforma y establecerse, sobre todo después del periodo republicano, se autorizó que los acreedores del Estado pudieran pagar los bienes, las propiedades eclesiásticas con, digamos, los vales o los libranzas o los pagarés que había dado el gobierno durante los años de la guerra. De tal manera que el 60% del valor de la propiedad podía ser pagada con estos recursos. Estos recursos que dieron a los gobiernos liberales, a Juárez, digamos, durante los años de la reforma y luego la guerra de intervención, recursos, armas, pertrechos para mantener a los ejércitos. De tal manera, lo que sí sabemos en algunos trabajos de los años 90 es que digamos, todo esto se traduce en una fuerte concentración de la propiedad, porque quienes adquieren la propiedad son los acreedores. Y estos los adquieren, digamos, con papeles que podrían tener un poco de valor en el mercado, pero que se reconocen el 100% de su valor, y con eso, digamos, van a transformar lo que es la vida urbana, digamos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la apertura de nuevas avenidas, nuevos canales, etcétera. Por ejemplo, bueno, sabemos muy bien todo el proceso de modernización y de fraccionamiento que se va a dar a partir del periodo republicano y los inicios del periodo porfiriano, ¿no? Entonces, de una u otra manera, aquella vieja ideal, si quieren, de repartir la tierra, pues termina justamente lo contrario, en un proceso muy fuerte de concentración de la propiedad. Bueno, ya te recogí los papeles, pero yo estoy hablando de las finanzas públicas. Ya se lo bueno, en la cuestión de las finanzas públicas, uno de los, digamos, de los síntomas o de los signos más importantes de la quiebra y del atraso económico del siglo XIX mexicano, o sea, de lo que más sabemos, por decirlo de alguna manera, creo que siempre es más fácil de estudiar porque están las fuentes ahí, es la quiebra de las finanzas públicas. Les decía yo al empezar la plática que el Estado nace en bancarrota porque nace reconociendo los adeudos. Les decía también que el Estado Nacional tiene muy pocos ingresos posibles, que son las aduanas. Conseguir o obtener los recursos de las aduanas era muy complicado por la lejanía misma que había, por el control, digamos, de las fuerzas militares o de los grupos locales sobre estos fondos, por otra cuestión que, digamos, tiene peso, o algunos autores han señalado, que no es la causa más importante, que es el asalto a las diligencias y el robo de caudales, que es, digamos, por los caminos, la inseguridad de los caminos. Y el gobierno tenía que mantener a sus ejércitos y tenía que mantener, digamos, todos los gastos posibles, sobre todo en un periodo de guerras, que el ejército era muy caro y que había que, buena parte de los ingresos públicos se destinaban al gasto militar. No era un caso excepcional de México, en América del Sur también, lo que se llama la economía de guerra, que era una cuestión muy común.